Para empezar, nos ponemos de pie. Ok, bueno, bendiciones a todos. Vamos a la oración. Iniciamos esta reunión dando siempre la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor. Eres el Rey de Reyes, Señor, el único Dios verdadero, el que no cambia. Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eres el Dios todopoderoso, Señor. Eres nuestra piedra angular, nuestra torre fuerte. Aquí estamos, Señor, exaltando tu nombre, Señor, porque sin ti no somos nada. Agradecemos, Señor, también la oportunidad de estar reunidos un sabbat más, Señor, porque nos has dado salud y nos has puesto a esa disposición en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hemos visto tu misericordia, tu fidelidad, tu favor y tu bendición todos los días, Señor. Postramos también nuestro corazón ante ti, Señor, para pedirte perdón por aquellas fallas, aquellas faltas que hayamos cometido, Señor, y no han sido de tu agrado, Padre Celestial. Pero sabemos, Señor, tu misericordia es grande porque es de la eternidad hasta la eternidad, Señor. Tú inclinas tu oído poderoso a escuchar nuestro clamor y nuestras peticiones, Señor. Ponemos en tu presencia también esta reunión, Señor. Dale a Fabricio esa sabiduría, ese discernimiento y esa revelación, Señor. Para que no seamos solo oidores, Señor, sino también hacedores, para que esa palabra llegue a nuestra mente, a lo profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Nada hacemos con tener el conocimiento si no lo llevamos a la práctica, Señor. Gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Agradezco por la vida de todos los que estamos aquí, Padre Celestial. Y Señor, evita toda distracción que podamos tener para que estemos atentos a escuchar tu palabra, Señor. Que es el alimento espiritual, Señor, el que nos robustece, el que nos hace fuertes, Señor, ante la tentación, a que nos lleva por el camino correcto, Señor, para algún día verte en la eternidad. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasamos ahora a la alabanza. Se ha convertido en mi amanecer si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, temeré, venir como el amanecer. Enviarás tu voluntad en la sombra de tus alas, siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad. Me levantará, puestos los ojos en
ti. Es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, descansaré conmigo en Jesús. No hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe. Hijo del hombre, lo temeré. En la sombra de sus alas permaneceré. Eres digno, está escrito. Has vencido. Te adoramos. Eres digno. Está escrito. Has vencido. Te adoramos. Eres digno, digno Dios. Está escrito. Has Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre del cielo, declaramos, Señor, que todo lo que vamos a exponer el día de hoy, Señor, viene de tu Santo Espíritu. En el caso personal, Señor, yo renuncio a toda sabiduría humana, a toda idea preconcebida, declarando que yo no soy nadie, ni soy nada, sino solamente, Señor, un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. En este momento, Señor, enmudecemos en tu nombre, Señor Jesucristo, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que pongas palabras de sabiduría en mi boca para poder exponer, Señor, este mensaje del día de hoy de una manera clara y práctica, Señor, para que sea una herramienta para cada uno de los que estamos escuchando y los que van a escuchar este mensaje.
En el nombre de Jesús declaramos la palabra de Lucas 12:12 que dice, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Que sea todo para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. Gracias, doña Alexandra, por la oración. El título de hoy, de la prédica de hoy, antes de celebrar la Santa Cena, es cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Ese es el título, cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, y también cómo consultarle al Señor cuando tenemos que tomar decisiones en la vida cotidiana. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Entonces, en la prédica, el Señor puso que escudriñáramos que Él, en la voluntad de Dios existe algo que se llama la voluntad predeterminada de Dios para todos los seres vivos, todos los seres humanos. Es un plan general para todos. Vámonos de lo general a lo específico. Después viene la voluntad deseada por Dios para cada uno. Eso ya es individual en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y la tercera, la voluntad circunstancial de Dios, que es para eventos específicos. Cómo tomar decisiones cotidianas para que sean siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces son tres categorías que vamos a estudiar el día de hoy. La voluntad general predeterminada de Dios, la voluntad deseada para cada uno, o sea, en lo individual, y la voluntad circunstancial de Dios, que ya es para eventos específicos. Entonces vamos a ir de lo general a lo específico. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Romanos 12, del 1 al 2, el apóstol Pablo pone la receta, o pone el procedimiento de cómo nosotros podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, les suplico que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, del tipo que Él encontrará aceptable. Esta es verdaderamente la forma de adorarlo. No te conformes con el patrón de este mundo, pero sé transformado por la renovación de tu mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Aquí hay procedimiento. Aquí yo agarré esta traducción de una versión en inglés. La versión Reina Valera no es que lo diga mal, está bien. Pero en la parte de la Reina Valera donde dice que este es nuestro culto racional, lo encontré mejor explicado en esta versión donde dice que lo primero que Dios nos pide a nosotros es que nos convirtamos en el templo del Espíritu Santo, y que ese es el sacrificio vivo y santo que Dios encuentra aceptable, y que esta es verdaderamente la forma de adorarlo. Una vez que somos templo del Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo, el apóstol Pablo escribe aquí que no hay que conformarse con el patrón o con el pensamiento del mundo, y que hay que transformarlo, la mente, el pensamiento, a través de la Escritura, para poder probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios. O sea, Él nos llama a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, empezando por la voluntad general predeterminada de Dios para todos los seres humanos, hay un versículo en el Salmo 48 que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Toda esta prédica está siendo grabada, ¿verdad? Por si después quieren apuntar todo, porque sí hay mucha información que vamos a ver hoy para poder comprobar si estamos haciendo la voluntad de Dios, yéndonos desde lo general a lo específico. Aquí dice que la palabra que está usando el que escribió este salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra que él usa, voluntad, en hebreo se dice ratzón, y tiene que ver con lo que para Dios es placentero, agradable, aceptable, y que tiene su favor.
o sea, que le es aceptable. Hacer la voluntad de Dios entonces es hacer lo que para Dios le agrada, lo que Él puso por escrito, y siempre es de acuerdo a su palabra. Siempre es de acuerdo a su palabra. Dentro de lo que podemos discernir, por ejemplo, en la Escritura, Dios en los 66 libros que compone la Biblia nos enseña que existe un plan o un proyecto general para todos los seres humanos. Esa sería la voluntad predeterminada de Dios para todos, la general, que es lo que Él quiere de toda la humanidad. Entonces voy a citar algunos ejemplos de qué versículos explican cuál es la voluntad general de Dios para todos los seres humanos, todos. Por ejemplo, en Juan 3:16, que es un versículo que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Es para todo el mundo fue ese sacrificio, para todos los habitantes de la tierra y para los que en Él creen. Ahí no hay acepción de personas ni hay ninguna diferencia, es para todos los que crean. Aquí dice entonces que es para todos los habitantes del mundo sin excepción. Todos tenemos la posibilidad y el acceso a la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Es un plan general de la voluntad predeterminada de Dios. Todos. En Hechos 17, del 30 al 31, dice, por ejemplo, está escribiendo acá que cuál es otra de la voluntad predeterminada de Dios para todos los habitantes de la tierra. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Nuevamente acá vemos un ejemplo de la voluntad de Dios para con todos los hombres, que se arrepientan de sus pecados, para que en el día del juicio no sean condenados en una eternidad en el lago de fuego y azufre. Está por escrito que esa es la voluntad de Dios para todos los hombres sin excepción, que todos procedan al arrepentimiento, porque en la voluntad predeterminada de Dios está una fecha prefijada que sale en Apocalipsis 20, que se llama el juicio del gran trono blanco. Dice: y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es un evento donde todas las personas que están, por ejemplo, ahorita en condenación, la Biblia dice que van a ser llevadas al juicio del gran trono blanco, y en ese evento vamos a estar también los salvos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no para condenación, pero sí, la Biblia dice que vamos a ser testigos de ese evento. Está predeterminado que ahí van a estar todos los seres humanos, porque la Biblia dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará, y es en ese evento. Ahí, eso está general para todos. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, y lo confirma en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está escrito que el juicio viene después de la muerte y es un evento predeterminado para todos. Una de las instrucciones más claras de Dios para todos nosotros, sus hijos, es anunciar las buenas nuevas de salvación. Esta también es la voluntad predeterminada general de Dios, dar a conocer su voluntad, ya que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, y el mensaje debe ser dado a conocer a través de la predicación. Eso también está preestablecido. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así lo decidió el Señor, que su palabra fuera dada a conocer a través de un método que para el mundo siempre va a parecer locura, y está preestablecido. Ahora, ¿qué significa predicar? De acuerdo a la definición del diccionario, predicar
Primera definición, publicar, hacer patente y claro algo. Segunda, pronunciar un sermón. Tercera, amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirlo de algo. Es como convencer a una persona, ¿verdad?, de su error para que enmiende sus errores. Por eso es que siempre el evangelio va a ser confrontativo. Es parte de la voluntad de Dios que sea confrontativo, y yo creo que a todos los que estamos escuchando aquí, en algún momento alguien nos confrontó con el evangelio para salvación, pero había que corregir cosas que no estaban bien y las tenemos que seguir cuidando, ¿verdad?, para no perder esa salvación. En Juan 7:7, por ejemplo, Jesús se lo dijo a sus medios hermanos: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Parte de por qué el evangelio es confrontativo está preestablecido, que nosotros tenemos que dar testimonio de que las obras del mundo son malas. Siempre va a haber un choque. Gálatas 1:10 dice, esto lo escribe el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está por escrito que vamos a tener siempre choque cuando prediquemos el evangelio. Es parte del plan general de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuevamente, el plan de Dios es que todas las personas se salven. Lamentablemente, la Biblia también dice que la mayoría se va a ir por el camino ancho, que va a la perdición. Nosotros tenemos que predicar el evangelio tal y como está en la palabra para poder persuadir a las personas que se arrepientan de sus pecados. Eso es parte de lo que tenemos que estar haciendo si queremos estar en la voluntad general de Dios. En Marcos 16, Jesús se lo dijo muy claro a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. No dice a algunas, dice a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una instrucción general de su voluntad para todos los creyentes, el predicar el evangelio a toda criatura. Quiere decir que esa parte, digamos que la podemos consultar, sí, si es la voluntad de Dios que prediquemos el evangelio. Sí, esa es la voluntad de Dios, que prediquemos el evangelio. Es la voluntad general predeterminada por Dios, ir a predicarle a toda criatura. Si no estamos llevando fruto, no estamos haciendo su voluntad. Entonces, estamos yéndonos de lo general a lo específico. Si no estamos haciendo lo general, ¿verdad?, y consultamos lo específico, ahí tenemos un problema. Porque el Señor siempre nos va a devolver, ¿verdad?, a cuál es su voluntad inicial, que es que todos procedamos al arrepentimiento, que nazcamos de nuevo, que seamos templo del Espíritu Santo, y después que cambiemos nuestra mentalidad con la Biblia, con información nueva, para poder tomar decisiones ya en lo específico. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, aquí dice que no fuimos nosotros los que escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros, y nos dice ¿para qué? Para que llevemos fruto, y que el fruto permanezca. Quiere decir que hay que darle seguimiento a las personas que uno les está predicando, siempre y cuando quieran, ¿verdad? Porque esto no es a la fuerza. Y después dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Y después manda que todos nos amemos los unos a los otros. Si estamos haciendo lo general, podemos meternos ya en lo específico. El que todos los seres humanos nazcamos de nuevo para entrar al cielo y obedecer sus mandamientos, también es parte de la voluntad general y preestablecida de Dios. De hecho, la Biblia dice que es una condición y un requisito previo para ser llamado no solo hijo de Dios, sino amigo. Amigo de Dios. Jesús lo dice y lo escribió Juan en el capítulo 15, del 8 en adelante, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor. Hay una condición: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la voluntad general de Dios, que todos tengamos una relación de amistad con Dios, pero hay una condición. La condición es hacer lo que Él nos manda. Por ejemplo, el cumplir los 10 mandamientos es también parte de la voluntad predeterminada general para todos los que queremos caminar en su voluntad y recibir de parte de Dios todas las promesas escritas en su palabra, que son miles de promesas. Y ahí estaba viendo una prédica de un predicador que el Señor le había revelado por qué razón es que nosotros tenemos los 10 dedos, ¿verdad? En la mano y en los pies. Tiene que ver con lo que nosotros hagamos y por los caminos donde andemos. Y son 10 dedos, son 10 mandamientos. De hecho, él hacía una comparación muy interesante de que el Señor nos puso huellas digitales, ¿verdad? Que son exclusivas para cada ser humano. Y es una manera en que la ley puede investigar el culpable de un crimen, porque las huellas digitales lo llevan directamente al culpable, señalando la responsabilidad nuestra de cumplir los 10 mandamientos. Eso es como una señal, ¿verdad? De que si uno toca algo en la escena de un crimen, lo van a involucrar. ¿Por qué? Porque es parte de la ley de Dios castigar al culpable. Son 10 dedos porque son 10 mandamientos. Y las 2 tablas, 2 juegos de tablas, porque Moisés quebró el primer juego de tablas y después volvió a hacer otra de acuerdo al libro de Deuteronomio. Tiene que ver con el tema de lo que hagamos con las manos, ¿verdad? ¿Qué hacen nuestras manos? ¿Qué es acción? Y nuestro caminar, ¿en qué caminos andamos? Me pareció muy interesante esa revelación y muy válida también con el tema de las huellas digitales, de cómo con las huellas digitales acusan a un culpable que no quiera hacerse responsable, lo identifican. Los mandamientos y leyes de Dios son para el cumplimiento de todos los hombres que quieran caminar en la voluntad del Señor. Eso está por escrito. En Éxodo 12:49 lo dice: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Las leyes de Dios son para todos. Eso es parte de la voluntad general predeterminada para Dios. Ahora sí, si nosotros estamos en la voluntad de Él, siendo hijos de Dios, llevando fruto y guardando sus mandamientos, y tenemos una relación de amistad con Él, entonces pasamos después a la siguiente categoría, que sería la voluntad deseada por Dios para cada uno de nosotros. Ya esto es en lo individual. Por ejemplo, si leemos las historias de la Biblia, la de Moisés, la historia de Job, la del rey David, de Salomón, de Isaías, de Jeremías, de Josué, la historia de los apóstoles, podemos discernir que Dios genuinamente tiene planes individuales y también para cada uno de nosotros. Todos estos hombres tenían comunión con Dios, eso es lo primero. Comunión significa participar de lo común. Cuando uno deja de participar en lo común, pierde la comunión, por eso se llama comunión. Hay matrimonios que dejan de tener cosas en común y se convierten en 2 extraños viviendo bajo el mismo techo, no están en comunión. Y eso pasa si no se cuida la relación. Es un tipo de soledad que duele diferente, el estar acompañado pero solo al mismo tiempo. Es lo mismo cuando se rompe la comunión con Dios. Dejamos de participar en lo común. Ahí se interrumpe todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Todos estos personajes de la Biblia tenían comunión y tenían comunicación directa con Dios. Tenían una relación personal, no una religión, sino una relación personal con Dios. Todos tenían dones y cualidades diferentes, virtudes diferentes. Por ejemplo, la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Mansedumbre quiere decir obediente sin cuestionar, obediente a Dios. Todos tuvieron vivencias, cada uno de ellos fue diferente en el sentido de su ministerio. La palabra predeterminada, por ejemplo, dice, predeterminada ya en lo individual, la voluntad deseada por Dios para el individuo. Lo podemos ver, por ejemplo, ya en Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí ya vemos, ¿verdad?, que Dios preparó obras para cada uno de nosotros y las preparó de antemano. Son predeterminadas, sí, son predeterminadas, pero son ya individuales, como el ministerio de Pablo. Cuando él iba a Damasco, se le apareció el Señor, le dio una revelación directa de que él tenía que ir a predicar a su pueblo y a los gentiles. Ese es el camino que Dios escogió para Pablo. Ahora, el Señor tiene eso para todos nosotros. Y aunque somos todos miembros del cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, la Biblia dice que Dios escoge y reparte los dones o sus regalos a cada uno según su voluntad. Y que todas las partes del cuerpo de Cristo, Dios los acomoda como Él quiere. Somos parte del cuerpo, sí, pero no todos tenemos la misma función. Primera de Corintios 12:1 o 12 en general lo dice. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él no quiere que los ignoremos, sino que los conozcamos. Dice el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí sí es lo individual. Ese es la categoría que sigue, es la voluntad deseada por Dios para cada uno de nosotros. Él escoge los ministerios, no es una persona la que se escoge. Está en la Biblia. Romanos 12:2 dice, por ejemplo, lo leí al principio en una traducción diferente, ahora voy a leer la Reina Valera, porque me voy a enfocar en la parte que sigue después. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es la mente, la información, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con modestia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pues ya vemos que genuinamente, después del nuevo nacimiento, después de haberse consagrado al Señor, después de que el cuerpo de nosotros se convierte en un templo vivo y santo, que dice la palabra, ese es un sacrificio aceptable para Dios, y esa es verdaderamente la forma de adorarlo. Ya el Señor entonces pasa a lo que sigue, que es repartirle a cada quien, según su voluntad, los dones, las señales, las operaciones, los ministerios, que no son juguetes, y esto lo hemos enseñado. Los dones espirituales, que ahí dice que son 9, no son juguetes, son herramientas. Son herramientas que Dios le da a un obrero para que vaya a hacer su trabajo y que haya resultados. Pero ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, qué dones, qué ministerios, qué señales nos ha dado Dios como herramientas para predicar y para ministrar al cuerpo de Cristo, si no los consultamos al Señor primero o no los ponemos ni siquiera en práctica? El averiguar o comprobar, como dice Romanos 12:2, significa confirmar la veracidad o exactitud de algo. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué dones nos ha dado el Señor? Son 9 dones. ¿Qué ministerios? La Biblia dice que el de apostolado, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y el de maestro.
¿Qué señales son las que el Señor nos va a dar, nos ha dado para predicar si no las ponemos en práctica? Eso es parte de lo que el Señor nos manda hacer en cuanto a su voluntad deseada para cada uno de nosotros. Pero debemos, al igual que Pedro en la barca, dar ese paso de fe afuera de la barca, dentro de las aguas. Porque es una analogía. Las aguas en la Biblia siempre representan multitudes, naciones y lenguas. Está en Apocalipsis. Entonces Pedro tuvo el valor y tomó la iniciativa de salir de la barca, cosa que no hicieron los otros 11, y el Señor lo respaldó en que caminó sobre el agua. El Señor honra cuando alguien tiene la iniciativa y el valor de hacer lo que Él nos ha mandado en lo individual. Pero necesitamos tomar esa iniciativa. Si el Señor ve la iniciativa nuestra y ve la actitud y ve la intención, porque Él pesa las intenciones del corazón, dice la palabra, Él entonces le va dando los dones, las señales, las operaciones y define el ministerio para esa persona. Pero tiene que haber deseo e interés de por medio, un anhelo de servir a Dios. La Biblia lo dice de la siguiente manera, en Hebreos 5, y es más, lo dice con una advertencia. Advertencia contra la apostasía. Apostasía significa abandonar la fe verdadera. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí dice que el Señor no le va a dar alimento sólido al que se queda por mucho tiempo, ¿verdad?, en el mismo nivel. Si un cristiano no avanza de nivel, Satanás le pasa por encima y lo convierte en un cristiano religioso, o sea, un cristiano de banca. Y esa no es la voluntad de Dios. El Señor aquí dice muy claro, ¿verdad?, advertencia contra la apostasía. Si yo no estoy llevando fruto, me voy a convertir en un cristiano que no lleva fruto y voy a ser un apóstata. Quiere decir que el Señor en algún momento ya va a retirar la lámpara de su lugar. Dice Apocalipsis, en las 7 mensajes de las iglesias, el primero, no va a haber Espíritu Santo por medio y se convierte uno en un hipócrita. Y eso está advertido en Hebreos 5:11. Dice aquí que el alimento sólido es para las personas que ejercitan sus sentidos espirituales. Pero el que no los ejercita, ¿para qué el Señor le va a dar más si no está haciendo nada? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Pero primero hay que ser fieles en lo poco. Ok. Si nosotros nunca predicamos y no damos el paso de fe, como Pedro saliendo de la barca, ¿para qué el Señor nos va a enseñar cuál es su voluntad deseada? ¿Cuáles son los caminos predeterminados y las obras predeterminadas para cada uno de nosotros si no estamos dispuestos a seguir o a ser obediente en la parte general? En Apocalipsis 17:15 es donde dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas representan multitudes. Eso fue lo que Pedro estaba en la simbología de que él caminó y salió de la barca para ir hacia las multitudes. El Señor lo honró por el valor que tuvo, y ahí es donde viene que siempre que uno le va a predicar a una persona, uno siente como ese, ¿cómo se puede decir? Como esa sensación de querer hacer las cosas bien para Dios, porque uno entiende la responsabilidad de que con cada persona que uno está predicando es una alma, es una salvación, o es una persona que si no recibe la información correcta se puede perder, y nosotros vamos a tener que dar cuenta por eso. Entonces, la voluntad deseada por Dios es individual, y ahí es donde entran los dones, las operaciones, los ministerios, las señales. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Marcos 16, y ellos predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Primero es salir a predicar y después vienen las señales, porque son para confirmar la palabra. La Biblia también lo dice
testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es cuando uno predica, ¿verdad?, que las señales siguen. Lo primero es predicar el Evangelio. Ok. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios en esas dos áreas, ¿verdad?, entonces vamos a analizar la tercera, que ya es la voluntad circunstancial de Dios. Y ahí es donde vamos a hacer el énfasis, ¿verdad? Porque ese es lo que el Señor nos quiere recordar, es que a Él sí le interesan las decisiones más mínimas que tomemos nosotros en el quehacer diario. Él no está, en ningún momento la Biblia dice que es solo para cosas, ¿verdad?, que para Él sean importantes, pero para nosotros no tanto, no. A Él le interesa todo lo del ser humano que es hijo o hija de Dios. Vamos a leer donde dice. Dice, por ejemplo, si tenemos decisiones cotidianas, como cuál es nuestra postura moral con respecto a una situación específica, ya sea en el trabajo, en la familia, ya sea en un negocio, cómo analizar una propuesta, una decisión laboral, cómo manejar el dinero, cómo reaccionar a oportunidades, cómo criar a los hijos, cómo manejar conflictos con otras personas, cómo manejar y enseñar o aprender a tener actitudes y comportamientos hacia los demás, digamos que en el matrimonio, cuándo mudarse de casa, qué trabajo, qué no trabajo, etcétera. Todo eso son decisiones cotidianas. Entonces la pregunta es, ¿será que a Dios le importan esos detalles de nuestra vida? Como la forma de vestir, por ejemplo, las actitudes, las emociones, le interesan los anhelos de uno. Si nosotros, cada uno de nosotros, pusimos la confianza en el Señor Jesucristo y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y ya nacimos de nuevo y somos templo del Espíritu Santo y estamos siguiendo sus mandamientos, nosotros lo que hemos hecho con Él es confiar la eternidad en Él. O sea, nosotros estamos creyendo de que todo lo que Él dice en su palabra con respecto a la eternidad del alma en el cielo es cierto. Si nosotros le confiamos nuestras almas a Dios, quiere decir que Él es confiable. Entonces, ¿será que Él también es confiable con cosas más pequeñitas? Como las más pequeñas, desde luego que sí, eso es lo que dice la Biblia. Eso fue lo que el apóstol le dijo a Timoteo y ya lo vamos a leer. Por supuesto que a Dios le interesan todos esos detalles de la vida nuestra. ¿A dónde lo dice? Por ejemplo, en Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hasta eso le importa a Dios. A algunos se nos está cayendo, ¿verdad?, el cabello, y otros tienen más, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios tiene un inventario de cada cabello de todos sus hijos e hijas. Eso le importa. Entonces, yo no conozco a nadie todavía que le haya contado todos los cabellos a su hijo o a su hija. Y eso que nosotros amamos a nuestros hijos. Y nos interesa todo de ellos, o debería. Los anhelos, la educación, su salvación, su comportamiento, la manera en que se visten. Pero todavía no he conocido a ningún padre que le cuente los cabellos a sus hijos. Dios sí, nos tiene inventariados hasta el número de cabellos en la cabeza. Quiere decir que el Señor, nuestro Padre, hasta ese detalle nuestro le importa. Por supuesto que nosotros, a través del conocimiento y estudio de su palabra, podemos aprender cómo actuar o decidir en eventos específicos y cotidianos. Y vamos a poner un ejemplo. La Biblia dice en Proverbios 3, del 5 al 7, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, dicen todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. En cualquier decisión o asunto en el que andemos, ya sea en varias categorías, puse yo aquí, por ejemplo, la primera categoría y la más importante es acerca de nuestra relación con Dios. Si tenemos preguntas, por ejemplo, ¿qué ministerio tiene Dios para mí? ¿Qué dones quiere que yo ministre o que nosotros ministremos? Son preguntas válidas. Preguntas acerca de la familia, la relación de pareja. Yo le puse la segunda, porque la primera es todo lo que tiene que ver con Dios.
después con la familia, el cónyuge, los hijos, después el trabajo y el prójimo. Es más, puse el prójimo antes del trabajo, como tiene que ser, y otros. Entonces, en todas esas categorías nosotros tenemos acceso a información de cómo actuar y cómo decidir y cómo tomar las decisiones si escudriñamos la palabra de Dios. Siempre debemos tomar al Señor en cuenta, como lo dice este proverbio, porque el único que conoce todas las variables y los tiempos es Dios. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice que la Biblia, la palabra de Dios nos prepara para toda obra, para todas las gavetas de las diferentes categorías de lo que un ser humano tiene que vivir, en la parte personal, con Dios, en la familia, con el prójimo, con el trabajo y otros. Y el apóstol Pablo a Timoteo le recuerda, y sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Primero le dice a Timoteo, ¿verdad?, que es discípulo de Pablo, que el primer objetivo de las sagradas escrituras y que es la sabiduría de niño era para que se hiciera sabio para ser salvo. Esa es la voluntad predeterminada general de Dios. Pero después le dice, ¿verdad?, que si él sigue, ¿verdad?, se va a hacer un experto para lo específico. Pablo primero le recuerda a Timoteo que la prioridad en el conocimiento de las Sagradas Escrituras es hacerlo sabio para salvación. Esta es la más importante prioridad. Y luego es útil ¿para qué? Dice, para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Todos son diferentes, pero vamos a enfocar en la que dice útil para enseñar y para corregir. Dice para perfeccionarnos y prepararnos para toda buena obra. Todo lo concerniente a la vida del ser humano, y para citar un ejemplo. Por ejemplo, el Señor me llevó a que estudiara el libro de Proverbios, me enfocó ahí en Proverbios, ¿verdad? Y si nosotros leemos el primer proverbio, ahí dice para qué son. De hecho, el primer proverbio tiene un título que se llama Motivo de los Proverbios, o sea, está diciendo para qué son. Primero, la definición de proverbio, lo tengo, es una frase repetida en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Eso es un proverbio. Es una frase que expresa conocimiento moral o una enseñanza para cosas específicas. Proverbio 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces ahí está el objetivo de para qué son los proverbios. La palabra dice que para dar sagacidad a los simples. Entonces busqué simple en el Antiguo Testamento, en la BLB, y la definición de simple es un poco grosera, pero dice que es para gente ingenua, para los torpes, para los tontos, para los que se persuaden fácilmente, o son persuadidos fácilmente, o sea, los que son fácilmente engañables. Yo me meto en ese grupo. Inexperto. Y una palabra ingenua, en realidad, una persona ingenua en realidad no es como un insulto, ¿no? Yo busqué la definición de ser ingenuo, que algunos somos ingenuos, que pensamos que todo el mundo es bueno. Dice que es una persona sincera, sin doblez y que actúa sin tener en cuenta la posible maldad de una persona o la complejidad de una situación. Repito esta definición, un ingenuo es alguien sincero, sin doblez, que actúa sin tener en cuenta la posible maldad de una persona o la complejidad de una situación.
Por eso los de la Reina Valera le pusieron la palabra simple. Pero si uno se mete a ver qué es una persona simple, dice ingenua, torpe, tonta, inexperto, que se deja engañar fácil o que lo engañan fácilmente. Entonces quiere decir que los proverbios son para que uno sea menos engañable, menos ingenuo, menos torpe, menos tonto, y que no lo engañen a uno tan fácilmente. Entonces tiene que ver con la voluntad circunstancial de Dios, el estudio de los proverbios. Y ahí me llama la atención de que ¿por qué son 31 proverbios? Bueno, originalmente la escritura, tanto en hebreo como en griego, no tenía numeración de capítulos ni de versículos, sino que fue en el año 1005, ¿verdad?, donde un cura de origen italiano empezó a dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y se le da el crédito a una persona que se llamaba Robert Estienne, y ahí está, cualquiera lo puede investigar ahí en donde sea, que la primera vez que se imprimió una Biblia fue en latín, en el idioma latín, con la división de capítulos y versículos que hoy tenemos en todas las Biblias, fue en el año 1555, y fue tan bien recibida que hasta los judíos implementaron esa numerología para la Torá y la Tanaj, o sea, para el Antiguo Testamento. Con la Biblia nada pasa por casualidad, y aunque haya sido un hombre que haya puesto los capítulos y los versículos, llama la atención de que el número 31 de los proverbios, en el caso personal, me hizo pensar en que son 31 días a la semana, al mes, perdón. Es un número que lo lleva uno a pensar en el mes. Pareciera que hay un proverbio para cada día del mes. Y cuando está investigando esa parte, los datos son los siguientes. Vea qué interesante. Son 915 versículos en los 31 proverbios que están en la Biblia. Y yo no andaba buscando ese dato, pero salió ahí de que el promedio, si uno divide los 915 versículos entre los 31 capítulos, da 29.52. Y un día de estos estábamos con Pablo Solano escudriñando, investigando el tema de que el calendario judío es un calendario lunisolar, o sea, tiene que ver con el movimiento de la luna alrededor del sol, de la tierra, perdón. Y que el mes lunar, que también se llama mes sinódico, no tiene 30 ni 31 días, sino que son 29. Son 29 días, 12 horas y 44 minutos. Y eso llevado a un número entero o un número con decimales da 29.52. Y es exactamente lo que da la división de los 915 versículos totales de los proverbios entre los 31 capítulos. Esto no es una casualidad, esto es una señal de que en los proverbios hay información para cada día del mes, para lo cotidiano, tanto en el calendario gentil de 31 días al mes, como en el calendario judío de 29.52 días al mes. Quiere decir que ahí hay revelación, y así es. Por ejemplo, voy a citar algunos proverbios que tienen que ver con sabiduría para cosas específicas. De hecho, es una invitación para que cada uno de nosotros estudie en familia los proverbios, porque ahí hay sabiduría para la gente. Si viene la palabra simple, ingenua, torpe o tonto, lo que sea, bueno, que cada uno eche para el saco, ¿verdad? Pero el punto es de que hay sabiduría para cosas cotidianas. De ahí que me llamó la atención 31 y los 29.52, que es los días del calendario lunar. Bueno, Proverbios 4:23 dice, es un ejemplo de sabiduría para lo específico. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es uno bueno. Todos son buenos, pero ese es uno específico. Estoy nada más citando ejemplos, ¿verdad? Proverbios 6, del 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Sabiduría cotidiana, sí. Ahí hay 6 cosas que Dios aborrece, 7 dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7, o sea que son 7.
Eso es es información para lo cotidiano. Si yo voy a tomar una decisión que va a poner división entre hermanos, ya sean de sangre o de congregación, eso a Dios no le gusta, hasta ahí. Eso es sabiduría para lo cotidiano. Dice que el hablar mentiras, que los pies que corren hacia el mal, mete los pies nuevamente con el tema de la analogía de los 10 mandamientos. Los pies tienen que ver con el camino. Dice que el que derrama sangre inocente, bueno, el aborto, un asesinato, etcétera, ¿verdad? Las mentiras dice que los ojos altivos, la altivez, el orgullo, la soberbia. Proverbios 11:24 dice, eso es un principio financiero. Para el cotidiano, sí, todos los días tenemos que ver con el tema de lo financiero. Bueno, casi todos los días, ¿verdad? Pero ahí dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Eso tiene que ver con decisiones de lo cotidiano, sí. Cuando una persona es, digamos que no sea muy dadivoso, o que no sea de esos que comparten, ¿verdad? Lo que tienen con los demás, aquí dice, hay quienes reparten y les es añadido más, o sea, que Dios le añade más para que siga repartiendo. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y yo eso lo he visto hasta en lo empresarial. Yo he visto gente que retiene aguinaldos para ahorrar dinero y ya en febrero tienen que cerrar, porque es una cuestión de ley. El que retiene más de lo que es justo va a venir a pobreza. ¿Es información para lo cotidiano? Desde luego que sí. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hasta el tema de las herencias dice aquí, el bueno no es el que crea que sea bueno, es el que haya sido justificado delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. Dice que el patrimonio va a llegar hasta los nietos. Cosa contraria, ese patrimonio queda para el que Dios quiere darse. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo puedo dar fe de que yo lo he experimentado y es cierto. Tenemos enemigos, lamentablemente. La Biblia dice que no depende de uno el 100% el tener enemigos. Si uno tiene enemigos, la Biblia dice que si los caminos de uno son agradables a Dios, Dios hace que ellos estén tranquilos con uno, que no lo estén atacando. Es información para lo cotidiano. Proverbios 26:17 dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma el perro por las orejas. Si uno agarra un perro por las orejas, depende de la raza, pues yo creo que todas, y lo jala, y lo van a morder a uno. No todos los pleitos son para uno. Eso es lo que dice ahí. Sabiduría para lo cotidiano. Y ahí tengo más ejemplos, pero por el tema del tiempo, voy a decir nada más uno más. Tiene que ver con el tema de cómo responderle a una persona. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Información para el cotidiano. Si a uno le hablan golpeado, si yo hablo más golpeado, aquí dice que voy a hacer subir el furor. Pero si yo respondo con respuesta blanda, quita la ira de la otra persona. Sirve para el cotidiano. Con el tema de la crianza de los hijos, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Para los que tenemos hijos y para los que somos hijos, cuando nos corrigen. O hijas. Dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso tiene que ver con el tema. Si uno ora antes de tomar la decisión, la Biblia dice que Dios le va a ir acomodando los pensamientos acerca de ese tema específico. Antes de tomar la decisión. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mismo principio. Proverbios 17:13, el que da mal por bien, este es uno muy importante, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Si uno es malagradecido y devuelve mal por bien, en vez de ser agradecido, está por escrito que el mal no se va a apartar de la casa de uno. Los proverbios son leyes de comportamiento humano y tienen que ver también con acción-reacción y eso es parte de lo que el Señor nos está dando hoy.
meternos a escudriñar el tema de la palabra de Dios para lo cotidiano. Por supuesto que uno ora para que Dios dé confirmación para cosas específicas, pero Él primero habla a través de su palabra. Por ejemplo, esto, Proverbios 18:13 dice: el que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay gente que no deja hablar. Siempre que uno va a hablar o alguien va a hablar, lo interrumpen y ya está hablando antes de... Es una conversación, es de doble vía. Pero aquí dice que el que responde palabras antes de oír es sinónimo de ser una persona presumida. Eso es lo que significa ese proverbio. Hasta eso el Señor nos corrige, que cuando uno está hablando con alguien tiene que esperar a que la persona termine de hablar. Si yo contesto antes de oír, dice que va a ser contado como una persona presumida o presuntuosa. Y también voy a ser avergonzado. De eso se trata el oprobio. La palabra oprobio es vergüenza pública. Ok. Al estudiar la palabra de Dios, estamos renovando el entendimiento con información proveniente de Dios. Y el Señor nos va a recordar su palabra cuando estemos en situaciones cotidianas tomándose decisiones. Pero si no tenemos su conocimiento, ¿cómo vamos a poder discernir las decisiones correctas? Por supuesto que podemos orar al Señor para consultarle asuntos específicos. Sin embargo, la palabra es para conocerla y para aprenderla. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, dice: orad sin cesar, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El Señor nos manda a no despreciar las profecías. Todos los 66 libros son libros proféticos. Y el estudiar en familia los proverbios es una buena idea, porque ahí hay información para las decisiones cotidianas. Como estamos grabando las prédicas, tal vez Juan Carlos ahora nos puede ayudar para poner en las notas de esta prédica 11 sugerencias, 11, digamos, versículos de sugerencia para que lo podamos escudriñar juntos, o cada familia en casa. Porque esto tiene que ser, o sea, uno tiene que saber, por ejemplo, en la Biblia y hay listas de declaración de integridad, y es parte de lo que nosotros estudiamos cuando damos la enseñanza a las familias. Por ejemplo, el Salmo 26 se llama declaración de integridad, es una lista que uno puede chequear para ver cómo está uno delante de Dios. El Salmo 101, promesa para vivir rectamente. Job 31, todo el capítulo, Job afirma su integridad, es una lista de cosas que Job quería que Dios lo revisara para que Dios supiera que él estaba en integridad. Miqueas 2, del 1 al 13, Miqueas 6, del 6 al 16, Malaquías 3, del 13 al 18. Lo estoy mencionando porque yo sé que el que quiera escudriñar puede después ver la prédica en el video y apuntar esta información. Salmo 131, confiando en Dios como un niño. Salmo 128, la bienaventuranza del que teme a Jehová. Salmo 112, prosperidad del que teme a Jehová, etcétera. Eso vamos a ver si lo ponemos en la nota del video. Ok, para efectos prácticos en esta prédica, entonces, podemos nosotros, cada vez que vayamos a tomar alguna decisión, pequeña o grande, pasarlo por un filtro, por lo menos. Por lo menos digo yo, porque la información está en la Biblia. Pero ya para lo práctico, podemos pasarla por lo menos por un filtro. Ok, primera pregunta. ¿Concuerda mi decisión con la palabra de Dios? Estoy hablando de decisiones en lo cotidiano. ¿Cómo responderle a una persona? ¿A dónde meterse? ¿A dónde no meterse? Si me invitan a un lugar, si tengo que ir o no tengo que ir. ¿Concuerda la decisión con la palabra de Dios? Por eso incluimos en esta prédica esta lista de declaraciones de integridad junto con los proverbios, que serían todos. Y la sugerencia no es solo eso, sino conocer toda la Biblia. Pero bueno, en proverbios y en estos de aquí hay información para lo cotidiano. Para poder discernir esta pregunta, bueno, la decisión es si concuerda o no con la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Necesitamos tener conocimiento para poder saber si lo que vamos a decidir concuerda con la palabra de Dios. Y si no concuerda, la decisión es negativa. Segunda pregunta de filtro. Por lo menos preguntarse qué consecuencias tendría la decisión. Pero no consecuencias solamente para lo personal, sino para las personas que nos rodean.
porque ninguno de nosotros vive en una cápsula. Las decisiones siempre tienen consecuencias, queramos o no. Por eso debemos enseñarle a los niños desde temprana edad que sus actos buenos y malos, o malos, acarrean consecuencias. Todos los días tomamos decisiones, a veces fuera de la voluntad de Dios, otras dentro de la voluntad de Dios. El Señor quiere que nosotros le consultemos nuestras decisiones, todas. Nuestras decisiones afectan a los demás. Como dije antes, ninguno de nosotros vive en una cápsula individual, siempre estamos relacionados con otras personas. Y esas personas nos observan, más cuando somos cristianos. Estamos en la lupa de las personas a ver cuándo es que fallamos. Observan cómo hablamos, cómo vestimos, cómo reaccionamos. Siempre tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. De hecho, hay un proverbio que dice que como un manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Un manantial corrompido es como agua que sale sucia. Así nos ven los impíos cuando cometemos una falta delante de ellos, porque van a decir, pero usted no es que es cristiano. Eso es lo que está esperando el enemigo, que uno se resbale para señalarlo. Por eso es que hay que tomar la decisión también pensando en las consecuencias. Por ejemplo, tenemos la herramienta, ahora tenemos herramientas con la tecnología, por ejemplo, de meterse al buscador de la Biblia, ¿verdad? Que menciona y ponerle una palabra específica. Por ejemplo, si queremos saber qué dice la Biblia acerca del adulterio, bueno, ponemos adulterio y sale todas las veces que sale adulterio. Está la BLB, ¿verdad? Que es una aplicación para poder irse al hebreo o al griego original para ver el significado del original en que fue escrito, para ver si la traducción está bien o no, o si uno la puede complementar. Eso tenemos ahorita de herramienta para ir a ver qué piensa Dios de cosas específicas. Por ejemplo, ¿qué piensa Dios de la ira? ¿Qué dice de la ira, de las contiendas? ¿Qué dice de las bendiciones? ¿Qué dice de la disciplina? ¿Cómo disciplinar a un hijo? ¿Cómo llevar un matrimonio? ¿Cómo invertir el patrimonio de la casa? La primera fuente siempre es la palabra de Dios. Estos buscadores ayudan a que uno pueda sacar un compendio de versículos donde viene una palabra específica y estudiar a ver para uno poder entender antes de tomar la decisión. Un versículo muy interesante está en Deuteronomio 16-18, que yo cuando lo había leído le puse una nota que decía abogados, o sea, porque es como una recomendación para la gente, bueno, no solo para los abogados, pero para todos. Ahí dice, y lo voy a leer, dice, el título es Administración de la Justicia. Y ahí hay información muy valiosa, ¿verdad? Que dice que cuando las personas estén juzgando algo y sea difícil decidir, que tienen que elevarlo a otro nivel. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. Está en Deuteronomio 17, del 8 al 13. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión importante y le consultamos a Dios, tenemos que estar preparados por si la respuesta es no. Y eso lo vemos mucho en consejería. A veces cuando llega gente a consejería, y el Señor nos pone porque la Biblia es la que da la pauta, no somos nosotros, no es uno, el ser humano nada más es como un parlante. Pero la información choca tanto porque es negativo de acuerdo a lo que dice la Biblia, que la gente entonces lo pone en una canasta como de sugerencias. Entonces, ¿para qué consultar a Dios si uno no le va a hacer caso a lo que Él diga?
Si uno le consulta al Señor y la respuesta del Señor es no, y uno no hace caso, se mete en un problema mayor. Es lo que dice Deuteronomio 17. Porque dice ahí que el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, dice el tal morirá. Bueno, obviamente, o sea, uno no le va a hacer nada. Nada más dice, bueno, dice la palabra, usted lo recibe o lo desecha. Pero si la persona lo desecha, se mete en un problema. Porque entonces, ¿para qué va a consultar? Hay gente que consulta a Dios, pero si la palabra dice que no se puede, igual lo hacen y se viene un problema. Viene un problema más serio. Por ejemplo, la última vez que tomamos una decisión importante en nuestra vida, ¿la consultamos con Dios? ¿O qué se hizo? ¿Lanzamos una moneda al aire para tomar la decisión? O uno mismo piensa a veces, no, es que yo tengo la madurez suficiente para tomar esta decisión. Eso trata de madurez. Hay decisiones que nadie puede tomar sin la dirección o de la ayuda de Dios, por la sencilla razón que vivimos en un mundo opuesto a la voluntad de Dios. Hay decisiones mal tomadas que nos traen consecuencias de por vida. Lo digo por experiencia. ¿Tengo paz genuina cuando pienso en la alternativa? Es parte importante. ¿Es el momento indicado para tomar la decisión? La pregunta, pasarla por el filtro, si es el tiempo indicado. A veces no nos detenemos para consultarle a Dios por nuestras decisiones y Dios siempre nos va a dar su guía si nosotros le consultamos. Está en Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Está garantizado, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Es una práctica que debemos poner desde temprano. Como dijo un predicador, ¿cómo aprende uno a escuchar a Dios? Mucha gente se pregunta, ¿cómo aprende uno a escuchar a Dios? Bueno, cuando las cosas no salen mal, ¿verdad? Es cuando uno aprende a consultar y a escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo habla Dios? Primeramente, a través de su palabra. Dice, tenemos la palabra profética más segura, lo que está por escrito. Si estamos viviendo en pecado, por ejemplo, y consultamos a Dios algo específico, Dios siempre nos va a llevar al primer mensaje de su voluntad, que es ponerse a cuentas con Él. Él nos va a llevar al arrepentimiento y a la conversión genuina. Eso está en Isaías 59, para que lo quiera leer. Todo el capítulo de Isaías 59 dice que no es que Dios esté sordo para no oír y el brazo de Él se haya hecho corto para no poderlo salvar. Es que la iniquidad del pecado hace una barrera entre Él y nosotros y Él vuelve el rostro para no escuchar. Está en Isaías 59. Mucha gente no le consulta a Dios porque tiene temor de que Dios le corrija algo que tiene que corregir antes de darle la respuesta. Sin arrepentimiento y conversión no hay bendición. Otra pregunta, ¿concuerda esta decisión con el plan de Dios para mi vida? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿será que me toca bautizar? Sí, por supuesto que sí, está escrito. Es parte de la voluntad general de Dios, predeterminada para todo el mundo. Gente que pregunta, ¿será que voy a esa fiesta donde va a haber licor, música mundana? Va a haber gente a la que yo le estoy predicando, va a haber familia. El sentido común indica que no encaja con la identidad de un hijo de Dios. Mucha gente dice, es que eso es fanatismo. Bueno, Satanás es un fanático también. Él es fanático de lo que él tiene que hacer, matar, robar y destruir, y él no va a perder la oportunidad. Si un cristiano está en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, lo van a avergonzar. ¿Por qué? Porque Satanás se va a encargar de no perder la oportunidad. Satanás es radical y fanático en su obra. Él no va a perder tiempo. Además de eso, el testimonio de nosotros debe ser congruente con la doctrina y la influencia en el testimonio hacia los demás es más importante de lo que yo piense. Hay que pensar en el testimonio de los que los demás van a recibir de uno. Y también tiene que ver con nuestra fidelidad hacia Dios. ¿Honrará a Dios esta decisión? Cualquier decisión que tengamos que tomar que nos llene de dudas, de angustia, de tristeza, siempre hay que preguntarse por qué me siento así. Porque no necesariamente quiere decir que esa no sea la voluntad de Dios. Y yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Hay veces que Dios dice una cosa que uno tiene que hacer y uno siente temor o angustia o siente, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque las emociones nunca toman buenas decisiones. La Biblia nunca dice que cuando Dios se le manifestó a Moisés o a los hombres de la Biblia le dijo que cómo se sentían. A Moisés le dijo, vaya.
¿Qué dijo Moisés? Que no sabía hablar, que esto y lo otro, puso peros. Dios le dijo, ahí está Aarón, que Aarón hable. Moisés siguió, ¿verdad? Como que no, y ya después lo regañó. O sea, como vaya. Quiere decir que la obediencia no tiene nada que ver con la parte emocional, pero la decisión correcta, si viene de Dios, sí nos va a dar paz. Entonces sí hay que revisar la emoción cuando hay angustia, temor, tristeza o preocupación, y hay que llegar a ver si es de Dios o es algo que el enemigo le está poniendo a uno para que uno no tome la decisión que Dios quiere que tomemos. Otra pregunta, ¿resultará esta decisión en remordimiento o culpabilidad por el resto de mi vida? Hay malas decisiones en una persona que las siguen las consecuencias hasta su vejez. Por ejemplo, la frase si hubiera, yo me acuerdo que mi papá siempre decía el hubiera no existe, pero somos muy dados a pensar si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho el otro. Casi siempre demuestra una raíz de pena, dolor, resentimiento, sufrimiento, culpa. Dios siempre obra para que hagamos lo correcto y si lo ignoramos nos metemos en problemas. Habrá peores consecuencias. Otra pregunta, ¿puedo esperar que Dios me recompense por esta decisión o por tratar así a esa persona o por maltratar a esa persona o por ignorar a alguien o por hacer sufrir a otra persona? Dios busca lo que a nosotros nos conviene, no necesariamente lo que deseamos, sino lo que nos conviene. Dios está dispuesto a enderezar nuestra vida cuando nos arrepentimos de verdad, a cualquier edad. No importa los errores que hayamos cometido en el pasado, hay una ley de siembra y cosecha, y si yo he sembrado mal, hay que empezar a sembrar bien para poder cosechar bien, independientemente de la edad que tengamos todos los que estamos escuchando. Algunas personas en su mente pensarán haberse salido con la suya frente a Dios de acuerdo al estándar del mundo, con riqueza, salud, placeres, desobediencia, relaciones impropias, pero en el día del juicio tendrán que darle cuentas a Dios por su desobediencia. El Salmo 50 lo dice muy claro. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifique alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Si uno ordena el camino, Dios le muestra lo que sigue. Si uno no ordena el camino, hay gente que piensa que está bien con Dios, porque a nivel de mundo pareciera que está bien, porque tiene lo básico o más de lo que ocupa, pero está la historia del rico y Lázaro como una referencia, donde eso no tiene nada que ver con la obediencia, la integridad, santidad y rectitud delante de Dios. ¿Podemos pedir confirmación de parte de Dios cuando hay una duda acerca de una decisión? Por supuesto que sí. La Biblia dice en 2 Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Uno le puede pedir señales a Dios de si eso no es la voluntad de Dios, que pase o no pase tal y tal cosa. Dice de 2 o 3 testigos. No está de mal esperar el tercero. Génesis 41:42 dice, por ejemplo, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. También la Biblia dice que Gedeón le pidió confirmación a Dios con señales específicas. Ahora, si Dios ya dijo que no y uno insiste, se va a meter en un problema como el de Balaam. Los que quieren investigar la historia de Balaam está en Números. Si no me equivoco, en número 21. Llega adelante. Balaam le dijo a Dios que si era la voluntad que él fuera con Balac, a donde lo estaban llamando, y Dios dijo que no. Y siguió insistiendo y Dios lo dejó ir. Esa no era la voluntad de Dios, pero como él insistió, lo dejó ir. ¿Cómo terminó Balaam? Le cortaron la cabeza. Entonces, cuando Dios dice que no, es porque Él sabe lo que a uno le conviene. Si uno quiere hacer caso, ¿se pide confirmación? Sí. Y un ejemplo ya para terminar,
antes de celebrar la Santa Cena, cuando uno lee, por ejemplo, la historia del rey David en el libro de Reyes y en Crónicas, y uno se pone a pensar cómo es posible que el rey David, siendo un hombre de acuerdo al corazón de Dios, haya cometido errores como el de Betsabé, ¿verdad? O cuando hizo el censo, que le costó la vida a miles de personas ahí, siendo él el responsable. Y uno puede concluir de que cada vez que el rey David desobedecía los mandamientos de Dios, como con Betsabé, se metió con una mujer casada, con marido, es más, lo mató, es asesinato. Y cuando no le consultó a Dios, como con el censo, a él le iba mal, se metía en un problema. Dios le ayudaba a salir del problema, sí, pero era mejor hacer caso y consultarle a Dios. Entonces esas dos cosas le sucedían al rey David, teniendo él el corazón según el corazón de Dios. Cada vez que él se metió en problemas fue, uno, por no consultarle a Dios, como el censo, y dos, desobedecer la ley de Dios. Entonces, ese es el mensaje del Señor para hoy. Tenemos herramientas para las decisiones cotidianas, están en la Biblia. Uno puede orar, si es la voluntad de Dios, salirse de un negocio, meterse de otro negocio. Sí, uno ora y el Señor da instrucción. La primera instrucción está en la palabra escrita. Entonces yo los invito a estudiar y escudriñar los proverbios en familia. Job 31 es un capítulo muy interesante, el Salmo 26, declaración de integridad, el Salmo 101, el Salmo 112. Vamos a ponerlos ahí en el detalle del video. Ahora sí, vamos a ponernos de pie, entonces, para orar juntos, para celebrar la Santa Cena. Entonces cada uno, bueno, me imagino que cada uno ya tiene ahí el pancito y el jugo de uvas. Vamos a esperar un poquito. Voy a ir a leer en el libro de Lucas, capítulo 22. Dice la palabra en el versículo 7. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. La palabra de Dios también lo dice en el libro de Corintios, 1 Corintios 11. Dice: tomando la cena indignamente. Es algo muy delicado. Vamos a repasarlo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come,
juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si hay pecado, rebelión de por medio, no nos hemos arrepentido y estamos tomando la cena en desobediencia, es mejor no tomarla. Ponerse a cuentas primero con el Señor. El apóstol Pablo dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vamos a tomar el pan y vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre del cielo, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Venimos, Señor, como el cuerpo de Cristo, en un mismo espíritu. Señor, celebrando esta santa cena, porque la Biblia dice que lo hacemos, Señor, en memoria de ti, hasta que vengas por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque entregaste tu cuerpo, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús, para que hoy nosotros tengamos acceso a esa salvación que no tiene precio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre del cielo, Padre Santo, Hijo y Espíritu Santo. Bendecimos el pan y te damos gracias, Señor, en este momento. Y declaramos que lo estamos comiendo, lo vamos a comer en memoria de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Comemos el pancito. Precioso Señor, la palabra de Dios dice que después, Señor, tú levantaste la copa, Señor, del vino, Señor, en este caso jugo de uvas, que es representación de la sangre del nuevo pacto, Señor, la que tú derramaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio que abre, Señor, el camino para la salvación, como cuando se rasgó el velo, Señor, en dos. Señor, te damos gracias, Jesús de Nazaret, porque a través de tu sangre somos nosotros limpios de todo pecado. Te pedimos que no permitas que nosotros retrocedamos ni nos desviemos ni a la diestra ni a la izquierda, y de ninguna manera, Señor, nos perdamos después de haber conocido, Señor, la verdad. En este momento te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que recibas, Señor, esta santa cena de parte nuestra y que sea agradable, Señor, para ti. Venimos presentándonos, Señor, en santidad, en integridad, rectitud y obediencia, y te pedimos que quites de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Les decimos, Señor, este jugo de uvas, declarando que es representación de la sangre, Señor, que derramaste. Y te esperamos, Señor, para que vengas por nosotros y podamos, Señor, tomar el vino, Señor, que nos vas a dar en las bodas del Cordero. Así lo declaramos, Señor. Amén. Vamos el jugo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la enseñanza de hoy. Te pedimos, Padre Santo, y te pido en lo personal, Señor, que todo lo que se haya expuesto el día de hoy caiga en tierra, Señor, fértil, y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice la parábola del sembrador. Señor, que nos ayudes a poder filtrar todas las decisiones, el comportamiento, la manera de comportarnos, la manera de hablar, la manera, Señor, de reaccionar ante los ataques, Señor. Quita de nosotros todo lo que no te guste. Quita, Señor, también de nosotros toda altivez, toda soberbia, toda presunción, Señor,
Quita de nosotros todo lo que no está bien. Ayúdanos, Señor, a poder retener la información para poderla poner en práctica en el momento justo, porque eso es parte del significado de sabiduría, que es tomar las decisiones correctas en el momento justo y que sean agradables a Dios. Tenemos toda la Biblia para que nos dé enseñanza, Señor, de casos y eventos, Señor, que pasaron los hombres y las mujeres de la Biblia, Señor, y cómo ellos reaccionaron y cómo está por escrito para que nosotros aprendamos, Padre del cielo, con sabiduría. Te damos las gracias, Señor, por habernos dado toda esa información y te pedimos que nosotros la podamos escudriñar y atesorar y poner en práctica. Igualmente, tu palabra dice, Señor, que delante de los impíos, el Deuteronomio 28, 33, 29, dice: dichoso eres, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvado por el Eterno, el escudo que te protege y la espada que te hace triunfar. He aquí que tus enemigos descubrirán sus propias mentiras ante ti, y tú pisotearás sus colinas. Ahí hay enseñanza también, Señor, de que en cada vez que tengamos un impío delante y hay una oferta, una conversación, donde no sabemos si es de ti o no es de ti, Señor, meter la palabra de Dios. Porque al meterte a ti, Señor, en la conversación, la Biblia dice que la palabra es una espada y es más aguda que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa criada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el caso de duda delante de un impío, Señor, la Biblia dice el impío en mi corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si te metemos a ti, Señor, en la conversación y empezamos a dar testimonio, Señor, porque siempre hay oportunidad para dar testimonio, el Espíritu Santo que mora en nosotros va a sacar toda mentira, Señor, de esa persona. Ayúdanos a poner en práctica toda la información y herramientas que tú nos has dado y ayúdanos a vivir, Señor, en santidad, integridad, rectitud, obediencia. Como dice la palabra de Dios, el Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. Te damos gracias, Padre Santo. Amén. Ahora, doña Alexandra, le paso la palabra para la oración final. Siempre, Señor, te seguimos alabando y bendiciendo, Padre Celestial. Gracias por tu palabra que nos forma, nos bendice, nos redarguye, nos direcciona a seguir el camino de la obediencia, a cumplir tu manual de normas. Gracias por este alimento espiritual que nos has dado el día de hoy, alimento que nutre nuestro espíritu, para que así, Señor, se haga tu voluntad y no la nuestra. Que esta semana, Señor, que viene, ordena nuestros pasos, Señor, fortalece nuestras manos, Señor, para que todo lo que hagamos en nuestros ambientes laborales, familiares y otros siempre sean de tu agrado, Señor. Que seamos instrumento de tu paz, que seamos instrumento para poder llevar tu palabra a muchas personas que no te conocen, Señor. Igual para hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Voluntad que es buena, agradable y perfecta para los que te amamos y te seguimos. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de nuestras vidas, para siempre contar, Señor, con tu cobertura y tu favor todos los días de nuestra vida. Bendice, Señor, a todos los que estamos y hemos compartido la palabra el día de hoy y a las familias representadas, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, nuevamente de estar como iglesia reunidos, Señor. Esperamos una semana bendecida para todos los que estamos aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una feliz semana. Muchas gracias, doña Alexandra. Dios la bendiga. Buenas noches y bendiciones, don Carlos, doña Olga. Gracias, Mauricio, que Dios lo bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos. Doña Cintia, buenas noches. Adriana, don Aldo. Buenas tardes, bendiciones. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Dios lo bendiga. David, que Dios los bendiga. Ani, Hans, que Dios los bendiga. Doña Yenori.
Muchas gracias, Fabricio. Mucho gusto. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones.